Fue un pastor Gregorio XIII, 1572-1585, sigue esta dieta de Ratisbona, en la cual en cierta manera se gana dice von Pastor, el tema de la declaración fernandina, no por justamente los católicos, sino por el mismo Augusto de Sajonia, el elector de Sajonia, que no quiere poner más papas al fuego, digamos, ¿no? En el sentido de que no quiere tensar más la situación con el nuevo emperador, que es Rodolfo II. Muere Maximiliano II y está su hijo, que obviamente trae varias, la dieta de Augsburgo. La dieta de Augsburgo, 1582, en la cual Rodolfo II sí se presentaba, digamos, como un emperador mucho más cercano a las posiciones católicas que su padre, lo cual trae cierto temor y cierto temor a los protestantes, y nombra obviamente su confesor jesuita, aleja de los pajes que son protestantes de la corte imperial, etc. Pone un montón de... Pero, por ejemplo, no manda la confirmación, digamos, ¿no?, al Papa estas formalidades que se cumplían. El Papa, en todo caso, se había como incluso adelantado, no fue ni siquiera aceptado, digamos, todo un juego, digamos, en ese sentido, de cierta frialdad, ¿no? Digamos, incluso el Papa, pagando de él mismo, se iba a acercar a Bolonia para coronarlo, se excusó Rodolfo, etcétera, ¿no? O sea, digamos, se notaba otros aires, digamos, en ese sentido, ¿no? Y obviamente el emperador lo que quería era la ayuda contra los turcos, era la ayuda de parte de los protestantes y del dinero protestante, que llegará, pero llegará mucho más tardíamente, y eso respecto, digamos, a lo que era la declaración fernandina. Después se comienza así a hablar del norte, de una tercera parte del norte de Alemania. Obviamente está prácticamente todo perdido. Del otro lado del Elba era prácticamente imposible poder salvar algunos obispados que eran secularizados con personajes protestantes que obviamente ni siquiera respetaban el reservatum eclesiástico en muchísimos casos, y tomaban esos principados o lugares que pertenecían, digamos, a la jerarquía eclesiástica, y obviamente se protestantizaban, no tenían ningún problema de simonía, digamos, se pagaban. Es muy interesante aquí tener en cuenta que hay que entender cómo funcionaba todo esto en un clima leguleyo, digamos, ¿no?, de cabildos, de canónigos, quién elegía y cómo se elegían y cómo se respetaba todo esto, ¿no? No eran las confirmaciones, tenían que venir del Papa, pero había varios obispos electores. Estaban el Consejo de Electores y el Consejo de Príncipes, que varios obispos que habían sido confirmados por el Papa. Estuvo la cuestión del elector de Magdeburgo, que era un obispo casado que había usurpado incluso, entonces que tomó, como había muerto Daniel, que habíamos hablado la vez pasada, que era el arzobispo y canciller imperial de Maguncia, había tomado él la cuestión de quedarse en el primer puesto. Bueno, eso fue una victoria de Madruzzo, porque obviamente el Papa
justamente aumentó los legados en la corte, porque obviamente estaba en juego mucho de la parte católica, si bien estaba unida, pero obviamente Amadruzzo también se dio cuenta que no se quería llegar a tanto, por más que la arenga la haya hecho Alberto de Baviera, los príncipes había un montón de falencias en la vida moral desde ya, y de descuido total de las diócesis, solamente se vivía de rentas, en varios lugares ni siquiera se rezaba las horas, pero igualmente las rentas quedaban en manos de aquellos que deberían ser los partícipes, digamos, de la liturgia, de cuidar la liturgia y el decoro en la iglesia, etcétera, etcétera, por varias causas. O la iglesia estaba arruinada, no se presentaba materialmente, entonces en vez de buscar otra iglesia no se buscaba nada, etcétera. Todas estas cosas que, como decía antes, hay que conocer un poco un paso como un paso anterior, que no lo explica von Pastor, de cómo surge todo esto, ¿no? de estos príncipes laicos y eclesiásticos, y que los eclesiásticos a la vez tenían no en todo, porque justamente no muchas veces coincidían los obispados con las administraciones imperiales, por lo tanto tenían lugar de ejercer el poder civil, digamos, en algún lugar, pero en otro lugar no, por más que en ese lugar siga siendo obispo. O sea, es toda una complicación, un mosaico que justamente viene de la época, obviamente, que se va complicando, pero viene en cierta manera de la descendencia carolingia, digamos, que se va formando todo esto y va imposibilitando, digamos, va cada vez haciendo más difícil, con la aparición del luteranismo, una cohesión imperial, ¿no? Entonces siempre se tiene que hacer componendas cuando las necesidades y las urgencias del emperador son de tal manera que no puede contar solamente con un bando, o el bando protestante o el bando católico, ¿no? Entonces, obviamente, esta situación era realmente lamentable. El Papa, a través de la diplomacia de la Santa Sede, que tenía grandes hombres como Delfino, Nugarda, el mismo Amadruzzo, bueno, desde Giacomo Mendone o Morrone, ¿no? Hombres de primera gropa, hombres de grande talla, digamos, diplomática, que lograban realmente pasos importantes a favor de la fe, con el ejemplo de la vida, con la capacidad, digamos, humana, de los talentos y las capacidades y las aptitudes de estas personas, que hacían realmente una gran muralla para el mundo luterano, que muchas veces se presentaba con otro aspecto, un aspecto más violento. Más de una vez se expresa, digamos, especialmente cuando Rodolfo se presenta más católico que su padre. Los mismos protestantes en los estados luteranos comienzan una arenga con su gente, que cuando sale de sus prédicas parece que le están buscando a un papista para degollarlo, digamos, ¿no? Así dice von Pastor de las relaciones, lo que existía, cómo era el ambiente totalmente hostil, ¿no? Obviamente que detrás de todo esto hay que tener en cuenta que no era convicciones religiosas, y esto la gente menos lo sabe, sino que eran ambiciones, que codicia, porque obviamente habían ya embargado, habían tomado y vendido todas las posesiones y propiedades de las diócesis y del patrimonio eclesiástico de esos lugares, en las cuales eran
entre comillas, sus nuevos señores feudales o nobles, y entonces con todo ello ellos se enriquecían y pagaban toda una soldadesca que evitaba obviamente cualquier tipo de acción contraria, digamos, ¿no? Y esto era, bueno, me empieza a analizar un poco esta parte que le tocó a Grupa, digamos, que prácticamente me cuenta dos casos, el de Hildesheim, o algo parecido, Hildesheim, en el cual se presenta, digamos, el hijo de un protestante que lo quiere educar como católico y quiere lograr la confirmación pontificia, etcétera, ¿no? Obviamente San Pío V dice está totalmente loco, corrompe, digamos, al cabildo, etcétera, etcétera, para que presione contra el Papa. Con Gregorio XIII, el Gregorio XIII un poco titubea, trata de, bueno, vengan acá a educarla en la universidad, pone algún subterfugio para darle a este hombre que, en cierta manera, dice que va a dejar todo igual, digamos, ¿no? Que no va a hacer ningún cambio. Y este era el señor de Brunswick. Entonces él se presentaba como un candidato, el hijo que tenía 2 añitos. Todas estas marañas, complejidades, que es muy interesante estudiar para poder justamente entender ciertas reformas que se van dando en un ámbito que obviamente es cerrado al nivel del imperio, porque después hay que considerar que Francia tenía otra realidad, España tenía otra realidad, Italia tenía otra realidad, ¿no? Como territorios. Inglaterra tenía otra realidad, y más en este momento, ¿no? Donde está todavía Isabel. Entonces es muy interesante meterse, bueno, obviamente que él siendo sajón, obviamente estudia todo el imperio de una manera, obviamente con su maestro, que es Hensen, que escribe toda esta historia de Alemania, en la cual ciertamente creo que todo esto venga del material que ya hayan juntado con su maestro, que en un momento ya no está más y en cierta manera toma la posta. Él mismo fue un pastor también para terminar esta historia de Alemania, ¿no?